Estás escuchando ¿Qué carajo es el diseño? Un podcast que invita a personas cuyos diseños están cambiando el mundo a que nos cuenten cómo lo hacen. Bueno, Juli, para vos, ¿qué carajo es el diseño? Qué difícil. Bueno, para mí, una de las cosas más interesantes que tiene el diseño es la posibilidad de que uno tiene que agarrar una cosa de acá y otra cosa de acá y armar algo nuevo, ¿no? Que lo nuevo o los resultados que me parece que son los más valiosos en diseño es cuando uno encuentra una nueva forma de combinar cosas que ya conoce, ¿no? Entonces me parece que esa combinación nueva da por un lado un producto nuevo, pero siempre permitiendo que entiendas de qué se te está hablando, ¿no? A diferencia de por ahí un hecho artístico que por ahí lo podés llegar a sentir o incluso a entender, pero quizás no, o quizás lo vibrás o una cosa así. En cambio con el diseño y esta cosa de que te haga resonar, me parece una de las grandes posibilidades y herramientas de comunicación del diseño. Creo que el diseño es eso, es comunicación y es equipo también. Una de las definiciones que me gusta cuando pienso en el diseño es equipo. ¿Cómo impacta la cultura en el diseño? ¿Cómo se diseñan identidades? Hoy hablamos con Julieta Ulanovsky, diseñadora y curiosa. Tiene un cariño especial por Buenos Aires que lo muestra en sus creaciones como la tipografía Montserrat. Es cofundadora del estudio Esquí Esquí, donde realizaron grandes obras como el libro de los colectivos porteños, el libro del Palacio Barolo, entre otros. En este episodio hablamos sobre el papel del patrimonio en el diseño y el proceso creativo. También charlamos sobre cómo mantenerse curioso o atento a las señales en un mundo con tanto estímulo. Conversamos sobre qué implica crear una tipografía, la historia detrás de la tipografía Montserrat y muchas curiosidades más. Quédate para descubrir qué carajo es el diseño, por lo menos para Juli. Es imposible el diseño de uno. Es como una frase que había en el inicio de un libro, me suena que era en El arte de amar, que decía, ¿cómo suena el aplauso de una sola mano? ¿Cómo suena? Claro. Y acá hay algo así, ¿no? Hay fuerzas trabajando hacia algún lugar. Me encanta pensar que el diseño es colectivo o no es, algo que nosotras hablamos mucho porque en general una mente sola le cuesta arrancar. Sí, cuesta arrancar y también el otro siempre te lo va a mejorar, siempre. Todo, en general, el diseño tiene muchos aspectos y procesos, entonces el hecho de que puedas interactuar con las otras partes sin tener que ponerte encima toda una mochila de saberes que aparte seguro en alguno o no te interesa o no te sale tan bien o no tenés el tiempo o no tenés las ganas o no sé, en fin, pero muchas veces poder armar ese grupo de gente trabajando hacia un mismo lado es una cosa muy, muy estimulante y que genera cosas muy valiosas. Yo creo que con Valeria, con mi socia, tenemos mucho eso, ¿no? De esto me recuerda a esto, y tenemos ya como casi una especie de dialecto de intercambio de este tipo de datos, ¿no? O de ver cosas en un ámbito y saber que te lo puedes llevar a otro y que en ese pasaje es donde sucede el diseño, ¿no? La magia. La magia, sí. Me quedé con algo que dijiste en esta flamante definición. ¿En qué se diferencia el diseño del arte? Y bueno, yo creo que por lo menos, no sé, sé que es un tema enorme, gigante, voy a decirte cosas muy, muy elementales, pero creo que al artista no le importa mucho lo que el otro piense. Por supuesto que le va a encantar, me imagino yo, que a la gente le guste, pero también por ahí le va a gustar que a la gente no le guste. O sea, no está tan involucrado el otro. Qué sé yo, también tenés la definición de Duchamp donde te dice, no, el arte está en el espectador, ¿no? No me acuerdo cómo es la frase exacta, pero tiene que ver con eso, o que la obra está en los ojos del espectador. Bueno, qué sé yo, hay como cualquier cosa que digas va a haber una que te va a salir para el otro lado. Pero creo que en sí hay algo del diseño que está mucho más ocupado de resolver. Tiene una misión un poco más entre pedagógica, laboral, económica. O sea, está mucho más metido en los hornillos del funcionamiento del mundo, ¿no? que el arte.
O sea, el arte está metido también, pero no sé si es como, bueno, el prospecto del remedio. Siempre me viene ese ejemplo, o el formulario, o ese tipo de diseño que es tan funcional y que de tan funcional a veces ni lo vemos ni lo consideramos, a diseños mucho más artísticos, ¿no? Hay diseños que son mucho más plásticos, artísticos, blandos, en un montón de sentidos. Creo que el hecho, por ejemplo, de que Udesa o esta tendencia a ver el diseño como diseño sin ponerle el apellido, diría Longinotti, tiene un poco el valor de mostrar cuán expandido está, ¿no? Y en cuántas millones de cosas y áreas y necesidades está el diseño. En todo. Pero creo que el artista va un poco más por su carril, ¿no? Claro. No sé, creo que es un poco más independiente. Total. Me da esa sensación, pero bueno, no sé. Pero es que no sé si existe una definición. Creo que en estas conversaciones seguimos construyéndolo y está buenísimo. Pensaba en esos artistas, o sea, donde la frontera es muy Total. borrosa. Por ejemplo, en un momento me acuerdo cuando se hacían más discos, ¿no? Hoy ya uno graba, sube el producto digital y es más complejo darle qué físico le das para llevar un compact. Sí. Pero en una época donde el compact sí era... Piensa que yo tengo muchos años, de muchos años, general, punto, muchos años. De profesión. Pero aparte tengo muchos años de profesión, entonces vi pasar muchas... De hecho empecé, no existía en la computadora. Ya con decir eso estoy diciendo mucho acerca de mi edad. Pero los discos, por ejemplo, en todo orden, pero en los discos en un momento había algunos artistas, músicos, que le pedían a algunos artistas, ilustradores, diseñadores, que querían el disco hecho por ellos. Entonces había, por ejemplo, discos de Liniers, por ejemplo, el caricaturista, artista, multi-instrumentista, multifacético. Y entonces hay un montón de discos hechos por él. Y si bien son distintos, es interesante porque los músicos buscan... hay una forma de identificarse con lo que ese artista está proponiendo. Total. Que no es lo mismo que un diseñador que hará lo que haga falta hacer, con más o menos creatividad, con más o menos maestría. Hay discos geniales, hay discos más o menos, pero están todos hechos a partir del pedido del cliente o de la propuesta del diseñador, pero trabajando desde un lugar más tradicional del diseño, ¿no? Total. Estás hablando un poco de cómo el arte, pero también el diseño, ayudan a dar identidad a ciertas cosas, como la cara visible de ese disco. Claro. En el sentido de esa góndola. Claro, como muchas veces el arte pasa a ser como un instrumento, ¿no? A veces es un fin en sí mismo y a veces es un instrumento para, por ejemplo, determinada música. Y desde el diseño, porque sabemos que algún álbum has diseñado, pero el diseño, ¿qué significa darle identidad a algo? No solo a un álbum, sino a cualquier cosa que se nos pueda imaginar. Bueno, primero es hacerlo reconocible. El otro día hablábamos... No me acuerdo si lo hablaba con él directamente o lo leí, porque a veces hablo con él, pero a veces también leo cosas que escribe o que dice en alguna entrevista, con Martín Gorricho, y él decía que muchas veces el diseño, como que al diseño muchas veces se le pide ser creativo, ¿no? Y el diseño a veces... No tiene que ser creativo. A veces tiene que cumplir una determinada función y hay veces que un montón de otras profesiones, entonces, por ejemplo, tenés un problema legal y tenés que poner mucha creatividad para resolver ese problema legal, o no sé, no tenés un mango y con 2 o 3 cositas tenés que preparar una cena. Eso también requiere creatividad. Entonces muchas veces la creatividad se asocia a cuestiones de diseño. Y por ahí no es necesariamente lo que hace falta, sino, como decíamos al principio, hay que ver qué es lo que hace falta. A veces hace falta ser súper creativo, a veces no, a veces hay que decir, no, esto es así. Entonces, en gran medida, la identidad y lo que haga reconocible algo, un producto, una persona, una institución, un servicio, una iniciativa, lo que fuera, por lo pronto es que pueda tener eso que le es adecuado, ¿no? Lo que le es pertinente, lo que es preciso.
justo, lo que le va a quedar bien. Permitir que esa institución, iniciativa, producto, persona hable y sea escuchada, reconocida, encuadrada, qué sé yo, un poco lo que pasa con nosotros mismos. Nosotros mismos laburamos nuestra identidad permanentemente, como podemos, con lo que tenemos a mano. Total, y justo yendo a ese tema, tu trabajo tiene una marca notoria en una conexión con Buenos Aires. ¿Cómo influye este interés tuyo por el patrimonio o la cultura en tu enfoque que tenés sobre el diseño? Bueno, te diría que son cosas que me gustan mucho. Un día pensaba que las cosas de diseño cuestan tanto trabajo, o sea, es tan laborioso, es tan profundo, porque aparte, aunque te parezca que es una cosa más o menos simple, no, siempre va a tener como 1.000.000 de aristas. Entonces, por un lado, a eso que vos decís, te podría decir que ya que el trabajo es tan difícil, si yo encuentro elementos que a mí me gusten o me convoquen o que siento que tienen un gran valor y por ahí los puedo utilizar o aplicar en distintas oportunidades, bueno, esa sería una forma. Después también me parece que son cosas que muchas veces están en el aire, ¿no? Cosas que uno ve, que la volvés a ver y la volvés a ver. Entonces, por ahí cuando eso pasa determinada cantidad de pruebas, de memoria, de registro, de atracción, de interés, de un montón de cuestiones, por ahí, bueno, eso puede llegar a ser un proyecto, ¿no? Más allá de que vos apliques, no sé, me gusta el Barolo, bueno, lo uso para la tapa de un libro, bueno, puede ser perfectamente, pero también puedo hacer un libro sobre el edificio, el tema y el móvil para encarar un proyecto de diseño. Es como que detectás un patrón, o sea, después de varias evidencias, y eso te lleva a hacer un proyecto de este tipo. Sí. Mira, por ejemplo, hay un libro de Italo Calvino que él decía, creo, ¿no? Tampoco es que... Después buscamos el quote oficial. Dale. No, él decía que él tenía un fichero, creo que era Italo Calvino. Él, no sé, tenía varias ideas e iba escribiendo cosas, iba guardando. A ver, esto va en la carpetita de tal cosa, esto va en la carpeta de tal otra, esto va en la carpeta de tal otra. Esto va en esa misma y de repente una de esas carpetas estaba así, bueno, eso es un libro, ¿no? Entonces, como que hay algo de ese sistema que me resulta muy, muy afín, por ahí con muchísimo desorden y creo que a mí lo digital un poco me destruyó en mi paupérrima capacidad de orden, la cosa de los múltiples maneras de archivar y todo eso me complicó un poco el tema de la carpetita y qué sé yo. Claro, no ves cuando está lleno de pronto, no ves cuando hay tamaño para libro. No ves. Entonces lo único que haces es decir, che, la gente me manda cositas en Instagram, o sea, por ahí la gente se da más cuenta que vos de lo que a vos te interesa. Buenísimo, ¿No? Eso es que ya generaste una marca tan propia de lo que te gusta, algo que el otro sabe cuándo te va a gustar. Claro, entonces esto me parece que te va a gustar. Sí, buenísimo, me encanta. Y bueno, creo que hay algo de eso, ¿no? Que se van armando como estos combos. ¿Cuáles son tus carpetas hoy? Y creo que lo urbano, como mencionaste, es una gran carpeta. Sigue siendo una carpeta que le siguen entrando cosas, ¿no? Que en un momento fueron los colectivos, después fue el Barolo, la tipografía, las tipografías, pusimos varias. Creo que ahí hay algo importante. Y después también tengo algunas carpetas que me interesan, no tan interesantes por ahí desde el tema, pero sí me interpelan desde el diseño, que tiene que ver, por ejemplo, con el orden, la organización, el archivo, el acceso a las cosas. O sea, ahora, esto que les decía, tengo por ahí todo demasiado junto, ¿viste? Me cuesta encontrar. Ahora, si yo les quisiera mostrar algo, por ahí, si justo lo vi, lo encuentro, pero por ahí me puede llevar 1000 y no encontrarlo. Y en el mundo digital también me cuesta un poco, así que eso es algo que me interesa y que me parece que es muy inherente al diseño. Creo que la gente que es ordenada le va mejor. Creo que ahí hay algo que está un poco como no es tan importante. O sea, Estimado. claro, que es como algo como, no, tipo, lo más importante es ser creativo. Bueno, no, creo que ahí hay algo también muy fuerte
por lo menos me interpela eso. El otro día me preguntaban por un proyecto y como pregunta así que sé que era definitoria, me preguntaban si era organizada. Claro, yo jamás lo hubiese resaltado como cualidad, pero le dije, para mí no existe diseño sin organización, porque como que no puedes tener tanta información para cómo leerla. Entonces, la pregunta que me estás haciendo, como te la devuelvo, como que lo doy por hecho. Sí, claro. Que quizás no hay que darlo por hecho, pero sí me pareció raro que me lo preguntes como cualidad de la persona. Es una cualidad de la disciplina, quizás, que a veces nos cuesta más o menos llevarla a cabo. Sí, totalmente. Y habla más del diseño como método que como proceso artístico. Quizás si lo pensamos como cualidad, creatividad, no sé, espontaneidad, etcétera, que son cualidades que quizás puede tener una persona. Quizás el proceso del diseño hoy en día se ve como algo mucho más metódico. No por decir que algo fuese aburrido o divertido. No, total, es. Yo me pregunto, los libros estos de los colectivos, del Barolo, del Planetario, ¿cómo llegas a hacer un libro de ese calibre? ¿Es a partir de estas carpetas? ¿Viene alguien justo, hablaste con la persona correcta? Esos libros fueron así, exactamente. El del Planetario no, es diferente, pero el libro del Barolo y el libro de los colectivos surgieron de ir mirándolos, ¿no? Y en un momento decir, che, por ahí acá hay algo. Pero siempre fueron abordajes muy como tímidos. Okay. En muchos momentos durante el proceso de diseño, tanto del libro de los colectivos como del libro del Barolo, con Vale, con quienes trabajamos en el estudio en cada momento, porque fueron hechos en momentos diferentes, muchas veces surgía la pregunta, che, pero todo alcanzará, porque aparte el libro de los colectivos hoy por ahí uno dice, bueno, es un libro, ya está, sí, lo vi, de lo Bond, pero antes de que exista el objeto era como una rareza pensar si eso podía llegar a ser o no un libro. Entonces fue hecho un poco con esta prudencia o con una cosa exploratoria de ver si daba, de ver si era lindo, si nos gustaba, si funcionaba, qué sé yo. ¿Y en qué momento se dieron cuenta que sí? Unos al año y medio, cuando teníamos 200 páginas, dijimos sí. Hay material. Se conoce que es un libro. No, y después con el libro del Barolo, nosotras íbamos todos los días a trabajar y el edificio es muy impresionante. Y aunque vayas todos los días decís, che, pero ¿qué es esto? O sea, tiene realmente una de las definiciones que dijo un historiador de la arquitectura que participó en el libro, decía que es una catedral laica el edificio. Tal cual. Porque tiene una cosa como ese efecto un poco muy monumental, que pasa algo que un poco te escapa, ¿no? Lo que te pasa cuando entras a una catedral, a uno de esos lugares, templo, ¿no? Sí, sagrado. Cuando ves también una montaña, ¿no? O sea, yo cuando fui a Mendoza dije, bueno, está bien. Yo soy una cosita mínima, ¿viste? Venís de Buenos Aires muy acelerado, muy que sos como, estás como a mil, como chocando contra todo. De repente vas a Mendoza y te relativiza todo, ¿no? Ese tamaño. Ahí te ubicás perfectamente. Punto para Mendoza. Punto para Mendoza, ok, entendí todo. Y eso es, la verdad que yo creo que en Mendoza la pasan mejor. Tienen más conciencia, están más tranquilos, ¿no? Con lo que cada uno es. Acá, pero bueno, de repente sos medio montaña, de repente sos un valle perdido, no sé. Bueno, nuestro Mendoza es el Barolo, entonces. algo así. No sé si en Mendoza habrá un libro de los bondis de Mendoza, pero bueno. Entonces también empezamos a ver que había la gente se interesaba y eso, pero tampoco existía un libro sobre un edificio que no sea, no sé, un edificio, digo, el Barolo es recontra importante, pero es un edificio, no es que es el Congreso. Entonces también fue una apuesta decir, bueno, para nosotros está bueno esto. Y bueno, a la gente también un poco le interesó y bueno, ahí está. Noto como un alto grado de observación, ¿no? De qué es lo que me rodea, qué es lo que se repite, qué es lo que me interesa para convertirlo en un arma de comunicación a otros. Sí. Y seguir transmitiéndolo. A mí me pasó hace un tiempo, estaba viviendo afuera y cuando volví estaba medio contrariada con Buenos Aires porque venía de una ciudad muy chica. Y me amigué un poco con lo analógico y salí al barrio a sacar fotos. Y dije, bueno, me voy a proponer retratar la argentinidad, porque ahora que vengo de otro lado, veo cosas que antes no veía
¿no? Tipo, los taxis, ¿cómo son los taxis? ¿Cómo son los carteles de las ferreterías? Siguen una lógica como si se pusieran de acuerdo Sí. en cuanto a tipografía, colores, ¿viste? Y yo nunca lo había visto a ese nivel de detalle y creo que es esa capacidad de observación que quizás yo la habilité por una ventanita, pero siento que tenés esos lentes prendidos todo el tiempo para salir a buscar. Sí, eso. porque también es un gran disfrute. O sea, no es que tipo, che, voy a observar. No, es una mezcla, es estar un poquitito atenta todo el tiempo y un poquitito en cualquiera todo el tiempo. O sea, es estar atenta, por supuesto, porque vas por la calle, qué sé yo, pero siempre con un dejo de estar un poco permeable a lo que hay, ¿no? Y también cuando vos vivís yo vivo acá hace un montón de tiempo, ¿no? En esta casa. Hoy les decía, el estudio lo tenemos hace 31 años. Bueno, ya son todos años así, ¿viste? Miles de años para todo. Y entonces hay cosas que te siguen gustando. Por ejemplo, en una cosa de un curso de diseño en Portugal, una escuela de diseño lindísima que se llama Porto Design School, algo así. Después les paso bien el dato. Que tienen un curso muy bueno de diseño editorial, como unos talleres. Muy lindo. Y tienen un manifiesto de lo que para ellos es el diseño, que está buenísimo. Y una de las cosas que dicen es que muchas veces en el diseño uno busca cosas nuevas, ¿no? Entonces podemos imaginarnos como una cosa, otra, ¿no? En este sentido, en un sentido, ¿no? Pero también nosotros podemos tener una cosa acá e ir profundizando en esa cosa. Y también vas a encontrar nuevas cosas dentro de este mismo eje. Entonces esa capacidad de bucear o de profundizar en ciertas obsesiones quizás, o en ciertos entusiasmos o cosas que te gusten especialmente o que te llamen la atención o que puedas desde ese lugar construir algo, ¿no? Pero como que no es solamente ir hacia lo nuevo, sino que es lo que conozco, conocerlo más y más y más y más y más y más y más, como uno de los caminos del diseño también. ¿Sentís que de alguna manera tu trabajo y el de tu equipo está ayudando a resguardar el patrimonio, la cultura? Mira, algunas cosas, por ejemplo, con Vale un par de veces nos dimos cuenta de que ciertas cosas, por ejemplo, que aparecen en el libro de los colectivos o ciertas cosas que aparecen en el libro del Barolo, son cosas que marcaron un momento y que después, qué sé yo, por ejemplo, hoy hay muchísimos menos colectivos fileteados o muchísimos menos, o sea, hay un montón. No sé, por ejemplo, un día nos llegó un trabajo para hacer un libro que se llama Café Contado. Ese libro es sobre bares. Bueno, y con ese cliente, con Carlos Cantini, podíamos intercambiar un montón de charlas y conversaciones de bares, y me gusta este y me gusta este otro, como cierta afinidad. Y por ahí en otros laburos por ahí no compartís tanto, pero sí igual siempre hay una zona en la que tenés la posibilidad de encontrar zonas comunes y no sé, para mí siempre es interesante el proyecto de diseño, ¿no? No es que, si no es de un centro, no sé, de arte, no, me parece que lo interesante es el diseño. Después por supuesto que si está bueno el tema, bueno, qué sé yo, pero si no, también está bueno, porque siempre es una oportunidad de proponer algo. Por ejemplo, hay determinados rubros del diseño o áreas o, no sé, temáticas que durante mucho tiempo, ahora eso es un poco más flexible, pero durante mucho tiempo algunas áreas estaban muy como estereotipadas, ¿no? Y de hecho, al día de hoy, a mí me sigue pasando. Si yo veo algo medio color bordeaux o este color, ¿no? Medio como rojo, rosado, violetas y una helvética muy, muy clarita, lo asocio con perfumería, cosméticos, ¿no? Como todo ese mundo. Y decís, ¿por qué? Claro. Y bueno, porque se usó, ¿no? O sea,
todo el mundo de las toallas femeninas, todo el mundo, o sea, hubo un montón de cosas y productos que se fueron para ese lado. Entonces muchas veces estás haciendo algo y decís, no, se me va, es muy cosmético, por ejemplo. Es muy loco eso porque también, o sea, quizás las generaciones de hoy no tienen esa percepción porque no vivieron el momento en el que eso fue el furor y uno está diseñando para ellos y al final es, bueno, me voy a deshacer de este sesgo que tengo yo, que esto está relacionado con esto porque ya no lo está más y estoy diseñando para una juventud quizás. Es que no conocen el zapping. Claro. Tal cual. Ese es el problema. Ese es todo el problema. No, y después, por O la ejemplo, oportunidad. también, nosotras laburamos mucho tiempo de una forma casual por un laburo que me pasó a alguien que justo no lo podía, o sea, por una cosa así muy circunstancial. Empezamos a trabajar con cosas que tenían que ver con lo social, con salud, educación, bueno, desde hace muchísimos años. Entonces, cuando nosotros empezamos a laburar para ese mundo de oficinas, de algunas iniciativas públicas, otras privadas, otras mixtas, asociaciones más chicas, bancadas por organismos más grandes. Y muchas veces, por ejemplo, nos pedían una tapa y el interior de una publicación, por ejemplo, mucho antes de lo digital, ¿no? Entonces el interior era un Word o incluso con gráficos de Excel, qué sé yo, y nos pedían la tapa. Nosotras nos logramos meter mucho en ese mundo. Meter un poco la cosa del diseño como un instrumento para hacer más comunicable toda esa información que era muchísima, vastísima, compleja en muchos casos y que había que hacer más sencilla. Entender cuáles eran esas audiencias, ¿no? ¿Qué son los equipos de gobierno? ¿Qué son los equipos técnicos que están alrededor de un gobierno y que necesitan estos datos? Está buenísimo porque como pasar del diseño como embellecedor es literal. Sí, te estoy pidiendo la tapa solo porque quiero que se vea bonito a la luz de la luna, digamos, versus el diseño como puente, ¿no? Claro, a organizar esa información y que ahí esté el diseño, ¿no? Entonces eso fue como una gran transformación, sobre todo de esas áreas de diseño, la educación, la salud. Después tuvimos algunas otras experiencias vinculadas a cuestiones de políticas públicas muy, muy variadas. Tenemos mucho trabajo hecho en esa dirección. Y eso es una zona en la que hace muchísimos años por ahí el diseño, por lo menos lo que yo sentía que sabía de la facultad era, bueno, el diseño era un póster, era un libro, era una exposición por ahí, era como productos más recortados, ¿no? Y toda esta experiencia nos habilitó a entender el diseño también como un organizador de procesos y un optimizador de comunicación. Y de que ahí también podía haber un montón de cuestiones estéticas y valores creativos a desplegar, ¿no? Sin olvidarte que estás haciendo por ahí un folleto para, no sé, en español y en Wichi y Toba para explicar cómo hacer el saneamiento del agua. O sea, no puedes hacer cualquier cosa. Pero es interesante saber que algo tenés que hacer. Y entonces, ¿en qué pensás y cómo lo ordenás? Y más si son varias instancias, si es un sistema o si es una cosa única. O sea, ahí el pensamiento de diseño está alertísima, muy despierto. Sí, para ver en dónde puedo opinar algo, ¿no? Como, Claro. está bien, me estás llamando para esto, pero ¿dónde más puedo? Hace un rato nos contabas que habías diseñado un par de tipografías a modo de exploración. Nosotras tuvimos nuestra investigación, hicimos la tarea, vimos que tenés algunas tipografías muy interesantes que usamos hace mucho tiempo y no sabíamos que las habías hecho vos, o la Montserrat. Y también vi que está la Bastos, que me pareció fascinante. Me pregunto cómo llegás a hacer una tipografía como la Montserrat, inspirada en un barrio de la ciudad. Es como increíble. Bueno, ¿qué decirles? Por momentos me da un poco de pudor porque hablé mucho ya de la Montserrat y me da miedo como decir que embole, ¿viste? Ya lo escuché 20.000 veces, ese tipo de cosas. Pero básicamente lo que para mí quizás es relevante en este contexto que estamos charlando es que fue un proyecto hecho en la facultad, en la carrera de diseño de tipografía, que es un posgrado que hubo. Me parece que lo más interesante es eso,
¿no? Hoy, en esta charla. Creo que el hecho de poder haber estudiado una carrera de eso, quizás es una manera de encarar algo muy específico como el diseño de tipografía, pues es una carrera de eso, no de nada más que eso. Sin embargo, un poco siguiendo el esquema de este eje de profundizar, si bien vos te quedas en un solo tema que es la tipografía, eso te abre a un montón de otros mundos. Por supuesto que cuando la hice era la entrega para terminar el curso, como lo hicieron todos mis compañeros, y yo, y entregamos, bye bye y listo. O sea, no estuvo hecho, no es que yo dije, voy a hacer una tipografía que todos van a usar. No, para nada. Que la compre Google. Eso pasó, o sea, un montón de cosas pasaron y en alguna medida tiene que ver con que es una letra que permite muchísimos usos distintos, que nació digital, que no es un diseño que haya sido transformado no sé, de haber estado tallado y fundido en plomo a lo digital, sino que es de nacimiento digital y es de nacimiento parte de la plataforma de Google Fonts, que no es menor eso para el acceso y la distribución que tiene una letra. Total. Es que las tipografías que se usan en Google Fonts, o sea, creo que yo no sé ni... Sí, ahora la tuya y después no sé ninguna más literalmente. Claro. Y de hecho me pasó con la tuya. O sea, no sabía que la habías hecho vos hasta que después un día nos conocimos. Eso es algo que también es muy nuevo dentro de la historia. De la escritura en sí, es como que estamos en un pedacito tan Estamos chiquito. en un pedacito muy chiquito. Y antes, qué sé yo, dentro del diseño web, por ejemplo, o sea, del mundo de las pantallas, digamos, así un poco más amplio, pero dentro del mundo digital, la letra, desde que empezó hasta hace muy poco, tenías muy pocas letras. O sea, tenías las que venían con el sistema operativo, claro. Esas medio Geneva, Chicago, esas del sistema, y un par más, que una era la Times, por ejemplo, es una letra que a mí me parece hermosa. Trebuchet, por ejemplo, es una tipografía que a mí me encantó durante muchísimo tiempo y que la usé muchísimo porque tenía algo de los rasgos medio geométricos que a mí me interesaban. Recién después, cuando aparece Google y dice, che, estamos intentando hacer que las tipografías estén vivas adentro, que funcionen como un texto, como funcionaban antes en los impresos, que ahora eso funcione en las pantallas. ¿Cómo es que te contacta Google en ese momento y te dice quiero hacer esto con tu tipografía? No fue así. No es que Google me llamó. Señor Google, ¿no existe? Hola Google. Sí, no, soy yo. Fue así. Yo estaba estudiando en esta carrera. Bien. Que la hice, o sea, yo hice diseño gráfico primero y muchos años después volví a la facultad a estudiar esta carrera. Muchos años después son 20, o sea, muchos años después. Y cuando estábamos, no sé si promediando o ya por terminar, calculo que más cerca de terminar, vino una persona de allá que nos contó que tenían este proyecto de armar una gran como librería de tipografías, como una gran galería de tipografías para que se puedan usar. Porque vos antes podías usar o estas letras muy elementales, muy pocas, como letras, o sea que las podías seleccionar, copiar, etc. Y si no tenías los sistemas tipo Flash, ¿no? No sé si llegaron a conocer, pero que vos podías poner la tipografía que quisieras, pero como una imagen. Claro. O sea, la tenías que terminar como renderizando. Entonces, o usar, qué sé yo, las primeras páginas tenían, no sé, los titulares eran como fotitos. Claro, imágenes. De los... para que tengan una tipografía. Entonces vos preparabas, o sea, una cosa que hoy ya resulta también como, ¿qué? Pero bueno, así es el avance, ¿no? Total. Y la creatividad que mueve estas cosas. Entonces ahí él nos contó todo este proyecto y dijo que los que quisieran que mandaran sus proyectos, que ellos estaban buscando proyectos, y así fue. De hecho están las de casi todos mis compañeros ahí. No es que está la mía y ya. Están... me encanta. Hay un montón, y de hecho hay cada vez más, o sea, hay muchísimas
muchísima gente y de mi generación, muchos terminaron dedicándose full a la tipografía. Yo no, yo me dedico más a la identidad y a lo editorial y a lo tipográfico también, pero no es que me metí en ese campo exclusivamente, ¿no? Sucedió, medio. Tenía que suceder y sucedió. O sea, evidentemente hubo elecciones, pero bastante se dio también todo, porque también, qué sé yo, venía alguien, te ofrece un laburo, bueno, dale, y así. Me interesa saber un poco más el trasfondo del nombre que le pusiste a la tipografía. ¿Fue específicamente por el barrio o fue un nombre que elegiste como característico de la ciudad? Mira, cuando yo hice la carrera no se llamaba así, pero tenía un nombre que tampoco podía usar porque estaba tomado. Entonces me puse a buscar y en un momento, en este mismo estado como de alerta y en cualquier, o sea, como este formato así, pensé en Montserrat. No sé, o sea, se me ocurrió en un momento y me pareció que me gustó que no era exactamente en español, no era exactamente en inglés, es una palabra catalana, de hecho, ¿no? Usted lo debe saber ya. Y eso me gustó que fuese sonoro más allá de donde esté. Me pareció una linda palabra. Y también era mi barrio, el barrio de mi casa, de mi laburo, ¿no? En ese momento el estudio está en Montserrat también. Y de mucho de lo que yo caminaba y demás. Por supuesto que los referentes de fotos y todas esas cosas que yo tengo son de todos lados. Es de alguna manera la parte por el todo, ¿no? Es decir, bueno, los carteles de la ciudad y ciertos carteles de cierta ciudad, de cierta época. Pero un poco ponerle ese nombre, es decir, bueno, evoca la ciudad, ¿no? Y como Montserrat es el primer barrio de la ciudad de Buenos Aires, es el barrio más viejo, es el primero, o sea, es donde empezó la ciudad, por eso se le llama casco histórico, toda la parte más vieja es esta. Entonces eso también me parecía que tenía algo de... Pero tampoco es que no es que dije, a ver, tiene que tener, sino que sonó y bueno, por ahí traía como implícita toda esta información. Sí, evidentemente es una gran parte de tu historia y se desembocó en eso que parece casi como de casualidad, pero no existe la casualidad así como tal, sino que es parte de un proceso, el resultado de un proceso. ¿Alguna vez te imaginaste que esta tipografía diseñada por vos en la facultad iba a estar en un billete en la mano de todas las personas del país? No. ¿Y qué sentimos al respecto? Y no, es rarísimo. Decir que ya son como bastantes, pero no, lo de los billetes fue como algo directamente, no sé. No es que quiera tirarme abajo ni mucho menos, pero hay algo de que la letra es muy accesible también. Entonces resuelve un montón de situaciones que incluso más está usada en un montón de situaciones que, o sea, la tipografía de por sí es versátil y resuelve un montón de situaciones. Aún así la usan en muchas más cosas de las que se debería usar. O sea, no sé, como que está usada por ahí en cosas... ¿La viste en algo que dijiste? Muchísimo. Es que se ve mucho la letra. O sea, yo por ahí me doy cuenta porque la conozco, pero si bien es muy parecida a muchas, hay ciertos rasgos que me doy cuenta de que es la letra. Y entonces hay veces que la veo y digo, ay, Dios mío, qué horror. ¿Para qué? Pero, claro. ¿Para qué está en Google Fonts? ¿Por qué? Pero bueno, no. Ya está, es así. Es como que también, una vez que está ahí, por supuesto, ni yo ni nadie de los que publicamos ahí sabíamos la magnitud de qué era, ni la magnitud, ni si iba a funcionar o no. De hecho, ahora hay otros tipos de letras a los que yo todavía no llegué, siento, ¿no? Como a usar y a probar y a experimentar. O sea, ese mundo no para, ¿no? O sea, es una cosa que no para nunca y bueno, son como esos documentales de la historia del mundo que son millones y millones y millones y millones y millones y millones de años y de repente vos estás como en una fraccioncita así, bueno,
poco eso también. Y tiene bastante sentido que, o sea, el billete debe ser el artefacto que llega a más cantidad de personas en este mundo, ¿no? Como si decís, ¿qué otra cosa le llega como producto a toda la Argentina? No sé si en este momento se me ocurre otra, entonces que sea accesible es como fundamental para ese artefacto. ¿Cuándo te enteraste que tu tipografía estaba en En el billete, por Twitter. Twitter? Sí. Claro que por Twitter. Increíble. Sí, porque una persona en Twitter le sacó una foto al billete, porque aparte del billete acababa de salir este billete nuevo de 2000, y entonces le saca una foto a un detalle de la letra y dice, los billetes tienen Montserrat, y yo me acuerdo que lo retuiteé, pero puse como una expresión de... ¿Qué onda? como, pues yo no lo había visto y no sabía si realmente era o no era, ¿viste? Porque por ahí es la letra y por ahí Es no. una foto de Twitter. Tal cual. Claro, o hay letras que por ahí son parecidas y podía ser otra. Y de repente cuando vi un billete dije, no, es la letra. Wow. Y entonces ahí tuve contacto con la Casa de Moneda y me llamó una persona de ahí. Pude ir, me invitaron a ir a conocer el lugar, a conocer al equipo. Me contaron un poco el proceso de diseño, realización, producción, impresión, todos los billetes. Y bueno, y después está también la cosa de... que te vas enterando también en el día a día, ¿no? La actualidad y cómo todo eso por ahí hace como una pequeña eclosión, hay como un pequeño cataclismo. Pero bueno, de nuevo, como va, ya está. Sí. Es lo que es. Google Fonts, billetes, o sea, bueno. Poder en cera. Y está ahí, qué sé yo. Y recién que decías, no sabía si esta era o no mi tipografía. ¿Cuáles son esas letras que te hacen reconocerla? Y hay varias que son, o sea, hay varios aspectos que te hacen reconocer una letra. Una puede ser, por ejemplo, si ves todo un texto, todo un párrafo, por ejemplo, el gris, ese que se genera esa trama, cambia según la letra. Entonces, ahí tenés un punto en el que reconoces la letra. Y después tenés, qué sé yo, hay las tipografías, viste, se dividen por, o sea, humanistas, sans serif, o sea, tenés, dentro de los estilos tenés humanistas, geométricas, etc. Y después tenés cuestiones técnicas como si tienen serif o son sans serif y demás. Dentro del mundo de las geométricas sans serif, que es el caso de la Montserrat, hay algunas letras que en casi todas las tipografías son prácticamente iguales, porque no tenés millones de opciones, la L. Claro. O la L minúscula, o la I. Sin embargo, la I mayúscula, ¿no? Digo, pero si, por ejemplo, en la I minúscula, el punto es una zona en la que puede haber identidad, ¿no? Puede haber un rasgo distintivo, o sea, si es redondo, si es cuadrado, si está más bien alto, si está más bien bajo. Si, ¿cómo es la altura de lo que se llama la altura de X, ¿no? O sea, el cuerpo básico de las letras. O sea, imagínense una X, ¿no? Esa altura combinas con la N, la M. Bueno, y después cómo son las que suben, o sea, una H, claro, las que bajan, la P. Entonces, esas distancias, por ejemplo, si el descendente baja mucho o baja poco, ¿cómo va a ser? Es lo que te hace reconocer. La distancia entre las líneas. Ahí te va dando como un montón de pistas. Y después tenés algunas letras que se prestan más para que... O sea, caracteres en los que sí se puede incorporar diseño de una manera un poco más única, ¿no? La G, la J, la Z, la B corta y no, la B corta por ahí no, pero la W por ahí... Y es muy loco pensar que las tipografías que uno usa todos los días, o sea, es el mensaje de WhatsApp. Es un vehículo de información notable porque ahí te das cuenta, cuando vos ves... Cualquier cosa que ves, más allá de lo que diga, estás leyendo. Lo voy a llevar a un ejemplo mega banal y perdón si esto es muy ignorante o suena ignorante, pero cuando alguien te manda un mensaje en mayúscula, que vos decís, me está gritando, yo ya lo percibo mal, y es, bueno, ese vehículo que quizás no tenía nada que ver, ay no, perdón, me equivoqué y lo dejé prendido, y al final te quería decir algo nada que ver.
bueno, se percibe y es eso lo que Exactamente. cómo se posiciona la tipografía en ese. Según en el contexto en el que veas la tipografía, te va a funcionar, no te va a funcionar, te va a chocar, te va a parecer adecuado, te va a encantar, te va a dar, no sé, vos ves el afiche de una película X, no sé, vas al cine, que están todos los pósters y entendés de qué va o sea, ni siquiera te tenés que fijar ni en el nombre, ¿entendés? O sea, vos lo ves, sí, acción. O sea, en esta casa validamos Historia. juzgar una película por su tapa, un libro por su tapa, es algo que podemos hacer. Muy bien. No juzgar, pero informarte. Leer entre Entender, líneas. claro. Vamos a pasar al final de este podcast con una Bueno. sección de preguntas un poco random como para terminar. Dale. La primera es si tenés una tipografía preferida. Mira, siempre tengo tipografías preferidas, pero tengo muchas y van cambiando. Pero hay algunas que son muy gauchas, ¿no? Que decís, pero qué gaucha, ¿viste? Qué bien, que como cuando, no sé, Nobles. nobleza gaucha, ¿viste? Eso que decís, qué bien, qué sé yo, como que andan bien, como esas cosas que van bien, andan bien, bueno. Vale, vino, Marra. ¡Uy, qué miedo! Arial. Ariel me encanta, me encanta. Está subestimada. Re. No, te voy a decir una cosa que... Por supuesto que es una respuesta por ahí, si querés, un poco snob de mi parte, pero bueno. Estamos acá, es tu podcast, o sea, puedes contestar lo que quieras. Es como que aprendí o me fueron entusiasmando con el paso del tiempo las cosas muy desde la crudeza y la optimización de los archivos, ¿no? Yo laburo mucho con Google Doc. Entonces, el Google Doc ordenadito con Arial, que es la que uso. O sea, también me gustan otras, ¿no? Qué sé yo, pero últimamente uso Arial, me resuelve. O sea, como la Georgia también es una letra que me encanta. Me parece yo hago un newsletter de mi mamá que se llama Viejo Smoking, no sé si lo conocen. Se pueden suscribir, viejosmoking.com.ar. Le pedimos a nuestros oyentes que se suscriban a Viejo Smoking. Que está muy bueno, lo trabajamos, la plataforma la armamos con Valentín Muro, que no sé si lo conocen, él tiene un newsletter y una web que se llama Cómo funcionan las cosas, que habla distinto, cómo funciona tal cosa, cómo funciona tal otra, y con él lo armamos, y la verdad que la plataforma es súper limitada, solamente puedes usar Arial y Georgia. Perfecto, porque Y son es justo tus dos tipografías favoritas. Perfecto, y es perfecto, o sea, funciona muy bien. Por supuesto que me gustan otras letras y que yo para el diseño gráfico uno usaría otras, pero reconozco que encontré un valor en eso que funciona tan bien ahí. En y múltiples así. plataformas, quizás. Sí, sí. Después hay otras letras que son muy lindas. Por ejemplo, la letra de Twitter es muy linda también. La tipografía que usan, no sé cómo se llama, nunca lo averigüé, pero ellos. seguro de ellos. Pero es muy linda, por ejemplo, tiene la G, esa G que es cerrada, ¿viste? Me encanta. Tiene muy lindas comillas. O sea, Ahora es la primera vez que empezás a observar. Sí, entre otras cosas me voy a fijar en las tipografías de todo. Es como, Y vos bueno, recién pero decías la de WhatsApp y yo decía, no sé cuál es la de WhatsApp. Como que, ¿cómo no voy a saber cuál es la de sí, WhatsApp? la de WhatsApp, sí, puede ser Arial. Y viste que hay unas, no sé cómo se llaman, pero el otro día vino un amigo y me dijo, mira, me puse todo Montserrat en el teléfono. Es que en los Android vos podés elegir. No, buenísimo. Eso, ahí está. Fan número 1. Así que bueno, Muy bien. muy gracioso. Hasta el WhatsApp. Hay veces que está en uno de esos juegos tipo Wordle. Sí, Bueno, en alguno de los, viste que hay un sí, millón. la pegó. En alguno usan Montserrat. Qué increíble que un sistema que vos creaste, que lo pusiste a disposición de la gente, ahora tomó vida propia, ¿no? Sí, la verdad Wow. que sí. Es algo raro. ¿Tenés algún problema pendiente, algo que te gustaría resolver con el diseño? Sí, me gustaría resolver con el diseño una comunicación para contar todo lo de Montserrat. Libro pendiente. Lo estoy haciendo. No, al principio un post. O sea, con eso. Nos conformamos. Empezamos por ahí. Claro. Empezamos por ahí. Empecemos con un tweet. Eh, Un hilo de Twitter está muy bien también.
Lo tengo escrito, te lo juro, en un Google Doc, en Arial. Pero quiero hacer el post y eso me cuesta un montón. Lo estoy haciendo con una diseñadora que labura con nosotras en el estudio, con Vale y conmigo, que se llama Belén, y con ella estamos tratando de darle forma, porque no es fácil, ¿viste? No es fácil y es un pendiente que tengo. Y ver cómo, y qué poner, y cómo. Y en casa de herrero, cuchillo de palo. Los diseñadores nos cuesta mucho contar el trabajo que hacemos, aunque somos expertos contando los trabajos de los demás. Pero no sabes, sí. Tremendo. Muchísimo. Y de todos los proyectos que hiciste, ¿cuál fue el más random? ¿Qué sería el más random? Sí, jamás me hubiese imaginado que me iban a llamar a mí para hacer esto. Unos preservativos, por ejemplo, pero aparte que fueron hace muchísimos años cuando recién empezaba todo el tema del SIDA. Al principio de los 90, sí. Así que ese fue un laburo muy sorprendente y un laburo que me gusta mucho cómo quedó al día de hoy. Todavía me sigue pareciendo muy lindo. Y después, no sé qué otro laburo random, pero ese fue uno de los más raros, ¿no? Más diferentes. Evidentemente. Y Juli, ¿qué te gustaría haber sido si no hubiese sido diseñadora? Creo que psicóloga. Bueno, hay una conexión ahí entre el diseño. Hay una 100%, conexión. no tengo ninguna duda. Creo que, o sea, la psicología me fascina. Leí un par de libros de Freud, así, me encanta. Hay una mina que es una psicoanalista que tenía un newsletter, ahora no lo está publicando. Es escritora y psicoanalista, se llama Alexandra Cohen. Y sus artículos me encantan. O sea, es una manera de pensar y de ordenar las ideas que sí tiene mucho que ver con el diseño desde ya. Pero creo que si no hubiese hecho esto, me hubiese gustado hacer eso. Antes de cerrar, les quiero contar a nuestros oyentes que este es un episodio muy especial por 2 razones. La primera es que somos 3 Julietas sentadas en esta mesa. Y la segunda es que con este capítulo damos inicio a la segunda temporada de ¿Qué carajo es el diseño? Así que muchas gracias, Juli, por acompañarnos. Si te gustó lo que escuchaste y no querés perderte ningún capítulo, si querés explorar y entender el potencial del diseño con nosotros, te invito a que nos sigas en nuestro Instagram en @ladiseñería para no perderte las entregas de ¿Qué carajo es el diseño? Todos los meses.